todos y cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Qué alegría poderme conectar de nuevo con ustedes a través de este medio como es el Facebook Live y poder hoy decirle a Papito Dios que nos ministre a través de su santa y hermosa palabra. Hoy nos corresponde seguir estudiando la epístola del apóstol San Pablo a los Corintios y seguimos con el capítulo 4 y capítulo 5, si Dios nos lo permite. Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias a Papito Dios y vamos a pedirle a Él que nos hable a través de su palabra. ¿Sí? Vamos a decirle, Señor Jesucristo, háblanos a través de esta palabra. Queremos ser ministrados por tu palabra. Padre, yo te doy gracias por esta mañana preciosa, por este tiempo de bendición y te pido, precioso Espíritu de Dios, que tomes mi vida y la uses para la gloria y la honra de Cristo Jesús. Que esta enseñanza que hoy voy a dar, basada en el libro de Corintios, no sea con mi sabiduría humana, sino con ese precioso respaldo tuyo. Ayúdame, Espíritu de Dios, a ministrar a mis hermanos a través de esta palabra. Lleva un mensaje de unción y de poder a cada vida. Que la gloria tuya descienda de una manera sobrenatural en nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Bendiciones a todos mis hermanos. Hoy nos corresponde estudiar el capítulo 4 del libro de los Corintios. Estamos estudiando la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Los Corintios era una ciudad portuaria, decíamos, en un istmo. Era la capital de Grecia y era una ciudad donde convergían muchas culturas. Entonces, hoy nos corresponde ver el capítulo 4 de esta epístola llamada a los Corintios. Entonces, vamos a ir analizando algunos aspectos importantes de esta epístola y quiero que analicemos y miremos algunos puntos interesantes que tienen que ver con esta epístola. Los versículos claves aquí son: así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 1. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Entonces, vamos a ir analizando estos versículos y vamos a ir analizando esto que estamos estudiando. Amén. Entonces, vamos a ir mirando, mis queridos hermanos, este capítulo, porque este capítulo nos enseña algunos aspectos importantes que quiero resaltar. El bosquejo del estudio que vamos a hacer de este capítulo 4 del libro de los Corintios es: número 1, la evaluación de los ministros. Número 2, el modelo de Pablo. Y número 3, resolviendo los problemas. Saludamos a cada uno de mis hermanos: Wilson Carrillo, María Eugenia Gómez Oquendo, y también saludamos a los demás hermanos que se están conectando. Entonces, el capítulo 4 que vamos a estudiar hoy es la relación de Pablo con los corintios. Y lo primero que hace Pablo es evaluar los ministros. Segundo, el modelo que Pablo les dice que tienen que tener. Y tercero, resolviendo problemas. Entonces vamos a ir mirando cada uno de estos aspectos para que nos vamos tomando una información muy interesante. Amén. Entonces dice así. Vamos a leer el capítulo 4. Así que Apolos y a mí considéranos como simples siervos de Cristo, a quienes se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios. Ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. En cuanto a mí, me importa muy poco cómo me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana. Ni siquiera confío en mi propio juicio en este sentido. Tengo la conciencia limpia, pero eso me demuestra que yo tenga razón. Es el Señor mismo quien me evaluará y tomará la decisión. Así que no juzguen a nadie antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor vuelva, pues Él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros
y revelará nuestras intenciones más íntimas. Entonces Dios le dará a cada uno el reconocimiento que le corresponda. Hermano, es la evaluación de los ministros. Y del 1 al 5 está evaluando lo que es un ministro. Y vamos a ir analizando algunas cosas importantes. Entonces, aquí del 1 al 5, la naturaleza de los ministros. Escúcheme, iglesia, hermano que usted me está escuchando hoy en esta mañana, querido pastor que usted me está escuchando, querido líder que me está escuchando. No son estrellas espirituales. No soy una estrella. Soy un siervo de Dios. Solo somos siervo de Dios. Así pues que tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores. Mire, dice Pablo en el versículo 1, muy claro, así que Apolos y a mí, considérenos como simples siervos de Cristo, a quienes se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios. Hermano, somos simples siervos de Dios. En el contexto en el cual Pablo está escribiendo, que es el antiguo imperio romano, un siervo era un esclavo. Un siervo era un esclavo. Una persona que simplemente tenía que vivir bajo el mando de un amo. Entonces, hermano, eso somos nosotros. Tristemente hoy, en estos tiempos, algunos siervos de Dios, algunos pastores, apóstoles, como se hacen llamar, o no sé, ellos se creen estrellas. No, hermanos, no somos eso. Somos simples siervos de Dios. Esa es nuestra naturaleza. La palabra es jurepetes, juperetes, que significa uno que remaba debajo de. Era un lugar caluroso donde se sudaba mucho. La palabra también significa uno que está bajo la autoridad de otro. Entonces mire qué interesante, hermanos, porque Pablo está utilizando una palabra, sí, para siervo, que es jurepetes. Es en el griego. Es uno que remaba debajo de. Era un lugar caluroso donde se sudaba mucho. Hermano, alguien que está llamado es a eso, a remar debajo de otro, ayudar a otro. Estamos es para servir, no para ser servidos. Estamos llamados a ser siervos del Dios Altísimo. Bajémonos de la nube, hermanos, como algunos ministros, bajémonos de la nube. Hermano, no somos estrellas. Somos simplemente siervos de Jesucristo, que Dios nos encargó una tarea. Y esa tarea es explicar los misterios de Dios. Ahora bien, alguien recibe el cargo de administrador, debe de ser fiel. Hermano, llegará un momento en que Cristo te va a pedir cuentas. La palabra administrador es oikopos, o sea, mayordomo. Era un esclavo a quien el amo tenía mucha confianza, a quien dejaba todos sus bienes y un día tendría que rendir cuentas. Dentro del contexto del Imperio Romano, esta palabra que Pablo está utilizando en el griego es una palabra que significa mayordomo. Era un esclavo a quien el amo le tenía mucha confianza y a quien le dejaba todos sus bienes y un día tendría que rendir cuenta. Eso fue lo que hizo Jesucristo contigo. Nos hizo administradores de esta gracia. Administradores. Y la palabra misterio es secreto. Viene del griego, que significa secreto, conocido solo por revelación. Hermanos, y Dios llega y dice, yo te voy a revelar, te voy a dar a conocer los secretos míos. Y vamos a pedirle a Dios, hermanos, que te dé revelación. Charles Spurgeon oraba varias horas al día, pidiéndole a Dios revelación de su palabra. Y diciéndole, Señor, de aquí no me levanto hasta que tú no me reveles lo que tienes
para tu iglesia. Hermano, eso somos nosotros. Entonces vuelvo y le digo, hermanos, somos siervos, administradores del misterio de Dios. Y cuando dice que somos siervos, es alguien que está llamado a servir. Y decíamos ahora, hermanos, devolviéndonos, somos juperetes, uno que está remando debajo de. Hermano, uno que está llamado a remar, está llamado a servir, está llamado a llevar a otros al otro lugar. Pero también dice la palabra de Dios que somos administradores. O sea, significa mayordomos. Alguien que Dios le ha dado de la confianza para que le administre todos sus bienes. Pero un día vendrá a rendir cuentas. Jesucristo va a venir y te va a decir, ¿qué hiciste con lo que yo te di? ¿Cómo administraste lo que yo te entregué? Y sabes, Dios también te dice la tarea de explicar los misterios de Dios. Misterio es secreto. Y los secretos de Dios solo son conocidos por la revelación. Por la revelación. Yo tengo el privilegio en la mañana, todas las mañanas, de tener un grupo de Zoom. Y a través de ese grupo de Zoom, con varios hermanos de la iglesia y de otras iglesias que se reúnen, hermano, estamos estudiando el libro de Daniel. Y Dios nos está revelando lo que está ahí en el libro de Daniel. Y hoy estábamos estudiando el capítulo 7 del libro de Daniel, las 4 bestias, hermano, y es hermoso poder estudiar esto, hermano, y poder entender que cada bestia era un imperio: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, y después la Roma reunificada para el futuro, para entregarle el poder al anticristo. Pero solo cuando uno se mete ahí y le pide a Dios, dame revelación, muéstrame qué hay ahí, Espíritu Santo. Entonces hoy Dios te está dando, hermanos, esto. Entonces, los 7 misterios. Primera de Timoteo 3:16, Dios manifestado en la carne. Segundo misterio, Efesios 5:21-33, la relación matrimonial de Cristo y la iglesia. Tercer misterio, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, Colosenses 1:27. Cuarto misterio, Romanos 11:25, la restauración de la nación de Israel. Quinto misterio, el arrebatamiento de la iglesia, según Primera de Corintios, capítulo 15, 51-52. Sexto misterio, Segunda de Tesalonicenses 2:7, el misterio de la iniquidad y lo que hace la iniquidad en los seres humanos. Y Apocalipsis 17:5, el misterio de Babilonia, la grande. Vamos a ir, hermanos, pidiéndole a Dios que nos ayude a entender esto que Dios tiene para nuestras vidas. Ahora, después vemos, hermanos, el versículo 2 y dice, ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe de ser fiel. Debe ser fiel. Ahora decíamos que administrador es alguien que se le entrega. Decíamos ahora, mire hermanos, acá nos devolvemos un poquitico. Administrador viene de la palabra griega oikobus, que significa mayordomo. Era un esclavo a quien el amo tenía mucha confianza y a quien le dejaba todos sus bienes y un día tendría que rendir cuentas. Entonces, hermanos, un administrador, alguien que se le ha entregado este privilegio de ser fiel, de administrar los bienes de otro, tiene que ser fiel. Fieles a Cristo y al encargo que Dios te dio. Y debe de buscar personas fieles para que sigan haciendo esta misma obra. Por eso dice aquí el versículo 2, ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe de ser fiel. En cuanto a mí, me importa muy poco cómo me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana. Ni siquiera confío en mi propio juicio en este sentido. Tengo la conciencia limpia, pero eso no demuestra que yo tenga razón. Es el Señor Jesucristo mismo quien me evaluará y tomará
esta decisión. Entonces, un siervo de Dios debe de ser fiel. ¿Qué significa la palabra fiel? En el diccionario dice cumplir con exactitud los compromisos acordados. José era fiel. Génesis 39, 5 y 6. Su amo solo se preocupaba del pan que comía. De lo demás no se tenía que preocupar porque tenía un buen administrador que se encargaba de todo. Hermano, qué importante esto de la fidelidad, de ser fieles, de hacer lo que Dios nos ha mandado, de que otra persona que te entregue y te diga haga esto o haga aquello, no tenga que estar mirando si lo estás haciendo o no. Hermanos, yo por muchos años trabajé en una empresa de un japonés. A mí no me tenían que decir haga esto o haga aquello. Yo sabía cuáles eran mis funciones, para qué me habían contratado y por qué me pagaban un sueldo. Y yo entendía cuál era mi compromiso con esa empresa. Y trabajé 15 años en esa empresa, con un contrato a término indefinido, hasta que pasé mi renuncia y dije no trabajo más, porque ya me voy a dedicar más al ministerio. Y cuando salí de ahí, Dios me dio el privilegio de administrar y ayudar a administrar el seminario bíblico de las Asambleas de Dios, la regional de Cali, la sede acá en Cali. Y por muchos años lo hice. Y el director era mi pastor Octavio Molina. Pero no tenía que estar llamando y preguntando si Alberto fue a trabajar o no. Él sabía que yo iba a trabajar. Y yo sabía cuáles eran mis funciones y qué era lo que yo tenía que hacer a nivel de seminario y a nivel educativo. Hermano, eso es lo que hoy Dios me ha entregado, hermano, a mi cargo una iglesia en un corregimiento en Villa Carmelo, y le pido a Dios que me ayude a hacer las cosas para Él. Y Dios me dice, y Dios me ha dicho, enseña mi palabra a través de este medio como es el Facebook Live. Y yo le sirvo a un Padre celestial, que Él es que es mi Rey y mi Señor. Y no tengo que rendir cuenta a nadie, a Dios, hermanos, a Dios. Pero lo hago con amor, porque a Él es el que yo le sirvo. Eso se llama ser fiel. Cumplir con exactitud los compromisos acordados. Por eso Pablo está diciendo, sin raíz no hay fruto. Cada uno debe de ser hallado fiel. Fiel. Entonces, hermanos, Dios nos está llamando hoy a ser fiel. Fiel al Evangelio. Todo ministro debe ser fiel al Evangelio, no cambiarlo. Pablo dice, cuida de ti mismo y de la doctrina. Fiel a la palabra de Dios, no adulterarla. No adulterarla. Y fiel a Cristo, no servir a otros ni a sí mismo. Yo le sirvo al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Jesucristo de Nazaret. Hermano, y eso significa ser fiel. Hermano, hoy tristemente muchos están cambiando el evangelio o están cambiando la palabra de Dios y la están adulterando y la están manipulando para hacerse de ella ganancias deshonestas. Hermano, no, yo tengo que ser fiel, pero a Jesucristo. Del versículo 3 al versículo 5, la evaluación de un siervo de Dios. Y mire lo que dice el versículo 3. En cuanto a mí, me importa muy poco cómo me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana. Ni siquiera confío en mi propio juicio en este sentido. Tengo la conciencia limpia, pero eso no demuestra que yo tenga razón. Es el Señor mismo quien me evaluará y tomará esa decisión. Así que no juzguen a nadie antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor vuelva, pues Él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Entonces Dios le dará a cada uno el reconocimiento que le corresponda. Hermano, aquí estamos muy claros. La evaluación del ministerio, evaluación de los siervos de Dios. Se podría evaluar a sí mismo. Veredicto: no
hoy abunda. No se evalúa a sí mismo. La conciencia no es perfecta ni infalible. Pablo no se está evaluando. Él se podría evaluar a sí mismo, pero no, hermano. Él espera que sea Dios mismo que lo evalúe y diga cómo lo encuentra, hermanos. La evaluación de los siervos de Dios podría ser evaluada por otros. Veredicto, hoy abunda. Las cosas ocultas, las intenciones y no haber escala ministerial. Hermano, Pablo dice, no, hermanos, a mí el que me evalúa es Jesucristo. Pero será evaluado por Dios. Y hoy te voy a decir, siervo de Dios, ministro que me estás escuchando, líder que me estás escuchando, lo que tú haces, Dios lo evaluará. Será evaluado por Dios. Y ahí habrá un veredicto verdadero. Solo Dios sabe las intenciones con que tú estás haciendo las cosas. Y un día las cosas secretas serán reveladas. Hermano, algunos quieren ministerio y servirle a Dios, pero tienen ganancia deshonesta. Quieren es por dinero, otros por fama, reconocimiento. No, hermano, usted sírvale a Dios porque verdaderamente de Dios viene la bendición. Dios es el que te va a evaluar. Mira, hermano, usted y yo somos siervos del Dios Altísimo. Somos siervos, alguien que rema para otros, hermanos. Alguien que está debajo de otros remando. Alguien que está ahí diciendo, yo vine fue a servir y no ser servido. Soy un siervo de Jesucristo, que hago las cosas para Dios y de Dios voy a ser evaluado. Y un día, cuando venga el príncipe de este mundo, el príncipe de los pastores, evaluará nuestro trabajo. Y nos dará a cada uno conforme lo que hemos hecho. Hermano, Dios sabe cómo hace usted las cosas, con qué intención la está haciendo. Y un día el Señor sacará a la luz las cosas secretas y serán reveladas. Por eso dice el apóstol Pablo, y me llama la atención este versículo 5. Así que no juzguen a nadie antes de tiempo. Es decir, antes de que el Señor vuelva. Pues Él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Entonces Dios le dará a cada uno el reconocimiento que le corresponda. Qué interesante, hermanos. La exhortación que hace Pablo, el modelo de Pablo, del versículo 7 al versículo 8. ¿Quién te distingue? ¿Quién tienes que no haya recibido? ¿Por qué te jactas? ¿Ya estáis saciados, ricos? Vamos a ir mirando esta parte, hermanos, este modelo de Pablo. Y dice, amados hermanos, puse el caso de Apolos y el mío propio como ilustración de lo que les vengo diciendo. Si prestan atención a lo que les cité de las Escrituras, no estarán orgullosos de uno de sus líderes a costa de otro. Pues, mire el versículo 7. Pues, ¿qué derecho tienen de juzgar así? ¿Qué tienen que Dios no les haya dado? Y si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si fuera un regalo? Como si no fuera un regalo. Entonces, mire, hermanos, versículo 8. Ustedes piensan que ya tienen todo lo que necesitan. Creen que ya son ricos. Hasta han comenzado a reinar sin nosotros en el reino de Dios. Yo desearía que en verdad ya estuvieran reinando, porque entonces nosotros estaríamos reinando con ustedes. Aleluya. Pablo les habla fuertemente. Y Pablo les está diciendo, les está hablando con mucha honestidad. Y está diciendo, y me llama la atención, hermanos, ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? O sea, todo lo que usted tiene y ha recibido, lo ha recibido de parte de Dios. Entonces, ¿por qué no vamos a jactar? ¿Por qué no vamos a orgullecer? No, hermanos. Pablo mismo lo está diciendo. ¿Qué derecho tienen de juzgar así? ¿Qué tienen que Dios no les haya dado? Y si todo lo que tienen proviene de Dios,
¿Por qué se jactan como si no fuera un regalo? Mire, aún el ministerio, los dones, todo lo que yo tengo, Dios me lo dio. Y yo no tengo nada de que jactarme. Es Dios quien me lo dio. La inteligencia, la sabiduría, el conocimiento, el ministerio, la unción, todo lo recibe uno de Dios y no más. Y es porque Él lo ha dado. Y no hay por qué jactarnos. No hay por qué creernos, envanecernos y pensar que somos más que otros. Continuemos nuestro estudio. La honestidad de Pablo, del versículo 9 al versículo 13, encontramos a un Pablo muy honesto. Y dice, Dios ha colocado a los apóstoles como postreros. Son personas sentenciadas a muerte. Son puestos como espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Aparentan ser insensatos, aparentan ser débiles, aparentan ser despreciados, sufren tremendas necesidades materiales, sufren tremendas dificultades en la vida y son menospreciados por todos. Vamos a mirar la honestidad con que Pablo está hablando y vamos a leer el versículo 9. Y mira lo que dice 9. A veces pienso que a nosotros los apóstoles, Dios nos puso en exhibición como prisioneros de guerra, al final del desfile del vencedor, condenados a muerte. Nos hemos convertido en un espectáculo para el mundo entero, tanto para la gente como para los ángeles. Nuestra entrega a Cristo nos hace parecer tontos. En cambio, ustedes afirman ser tan sabios en Cristo. Nosotros somos débiles, pero ustedes son tan poderosos. A ustedes los estiman, a nosotros nos ridiculizan. Incluso ahora mismo pasaremos hambre y tenemos sed y nos falta ropa para abrigarnos. A menudo somos golpeados y no tenemos casa. Nos cansamos trabajando con nuestras manos para ganarnos la vida. Bendecimos a los que nos maldicen. Somos pacientes con los que nos maltratan. Versículo 13. Respondemos con gentileza cuando dicen cosas malas de nosotros. Aún así, se nos trata como basura del mundo, como el desprecio de todos, hasta este preciso momento. Mire qué tremendo lo que Pablo dice. Y él lo habla con una honestidad y dice, hermanos, ser ministro de Cristo no ha sido fácil. Yo he tenido que vivir sentenciado a muerte. Me he convertido en el espectáculo para el mundo, los ángeles y los hombres. Sí, he tenido que sufrir muchas necesidades materiales. He tenido que sufrir hambre, escasez. No tengo bienes materiales, no tengo casa, no tengo nada. He sufrido tremendas dificultades en la vida. Y lo tremendo de todo, he sido menospreciado. No han tenido en cuenta lo que yo he hecho. Lo han menospreciado. Han pensado que no tiene ningún valor. Esta es la honestidad con que Pablo está hablando. Hermanos, y me llama la atención, hermano, esto. Y entonces, ahora, ¿qué lo motiva? Porque uno diría, bueno, ¿y entonces cuál es la motivación de Pablo? Y el versículo 14 da una respuesta hasta el 16. No les escribo estas cosas para avergonzarlos, sino para advertirles como mis amados hijos. Pues aunque tuvieran 10,000 maestros que les enseñaran acerca de Cristo, tienen solo un Padre espiritual. Pues me convertí en su Padre en Cristo Jesús cuando les prediqué la buena noticia. Así que les ruego que me imiten. Pablo habla y la motivación dice, no pretendo yo avergonzarles. Son mis hijos espirituales y ruego que ustedes me imiten. ¿Cómo resolver los problemas? Se debe tratar el asunto en forma inmediata. Confrontar a los cabecillas. Ejercer esa autoridad espiritual y exigir una respuesta de los hermanos. Hermano, Pablo ahorita tiene que enfrentar algo muy tremendo, hermanos. Y por eso le dice, yo pido y ruego que me imiten.
Por esta razón yo les envié a Timoteo, mi fiel y amado hijo en el Señor. Él les recordará la manera en que sigo a Cristo, así como lo enseño en todas las iglesias, en todas partes. Algunos de ustedes se han vuelto arrogantes al pensar que no volveré a visitarlos, pero iré y pronto, y si el Señor me lo permite, y entonces comprobaré si esos arrogantes solo dan discursos pretenciosos o de verdad tienen el poder de Dios. Pues el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino en vivir, sino en vivir por el poder de Dios. ¿Qué prefieren? ¿Que llegue con una vara para castigarlos o que vaya con amor y un espíritu amable? Hermano, Pablo les está diciendo, ojo, no se vuelvan arrogantes. No dejen que su corazón se llene de orgullo. Pablo les está diciendo, yo por eso les envié a mi hijo Timoteo. Sí. Y por otro lado, ustedes se han vuelto arrogantes. Permítame yo ir. Y cuando yo vaya, hermano, yo voy a confrontarlos a ustedes. Y yo quiero es tratarlos con amor. Quiero ejercer la autoridad espiritual en ustedes. Pero quiero que ustedes se conviertan en personas que verdaderamente hagan las cosas para Dios, sin tanta arrogancia. Pablo está siendo muy sincero aquí, hermanos. Pablo está siendo muy claro aquí. Y está pidiéndole a la iglesia, hermanos, un cambio de actitud. Y le está diciendo, yo necesito que ustedes sean buenos mayordomos. Buenos mayordomos. Yo quiero pedirle a Dios por ustedes. Quiero recordarles que Cristo los ama de una manera sobrenatural. Hermano, Cristo está aquí en esta mañana. Él está aquí, hermano, y Él aquí nos está hablando cuál debe de ser mi relación como cristiano. ¿Qué es lo que yo tengo que entender como cristiano? Y lo primero que yo tengo que entender y que estábamos estudiando, hermano, es ¿quién soy yo? Y me tengo que evaluar como ministro de Papito Dios. Y hermano, y entender que no soy ni una estrella ni nada, hermano. Simplemente soy un siervo de Dios. Y que como un siervo de Dios tengo que hacer las cosas bien para Papito Dios. Y decíamos que la palabra siervo viene de la palabra juperetes, que significa uno que remaba debajo de, o en un lugar, o sea, debajo de. En las embarcaciones romanas estaba la parte de abajo y ahí estaban los juperetes, los que remaban y llevaban los barcos a buen término. Esos somos nosotros, remamos, siervos, estamos llamados para servir, estamos bajo la autoridad de otro. Y hermano, eso Dios nos ha llamado. Pero también nos ha llamado a ser buenos mayordomos. Y un mayordomo es aquel que se le ha entregado toda la confianza para que administre los bienes. Y Jesucristo a ti y a mí nos ha entregado sus bienes y nos va un día a pedir cuentas. ¿Y qué es lo que quiere que él ministres? Administre los secretos de Dios. Y la palabra misterio significa secreto en el griego. Es conocido por revelación. Ministremos. Dios te quiere dar a ti revelación de cosas grandes y profundas. Por eso Jeremías 33:3 hoy se hace realidad en tu vida. Clama a mí y yo te revelaré, te mostraré, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero la iglesia tiene que vivir una vida de oración. Una vida de clamor. Y hermanos, hoy Dios te está hablando a tu vida. Y está hablando a mi vida, hermanos. Pero tenemos que ser hombres y mujeres fieles. Dios nos ha entregado estos ministerios. Y tenemos que ser fieles, hacer las cosas para Dios. Dios nos ha encargado hacer esto, pero para Él,
para la gloria y la honra de Jesucristo. Hermano, que Dios cuando venga encuentre que tú estás haciendo las cosas para agradar a Dios, no para agradar a los hombres. Que Él pueda examinar tu corazón y pueda encontrarte fiel. Ahora, ¿fiel qué? Una de las fidelidades que Dios busca es que tú seas fiel al Evangelio. No vamos a cambiar el Evangelio. No vamos a adulterar la palabra. Hoy hay muchos ministros, tristemente, hermanos, que adulteran la palabra, manipulan la palabra y para poder obtener ganancias deshonestas. Y hermano, la fidelidad más grande que yo tengo que tener es hacia mi Señor Jesucristo, porque un día Él va a venir y va a dar premios, hermanos. Cuando Cristo venga, primer libro de Pedro, capítulo 5, nos habla de esto. Y primera de Pedro, capítulo 5, me dice, hermanos, ahora una palabra para ustedes los ancianos de las iglesias. También yo, un anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo. Y yo también voy a participar de su gloria cuando Él sea revelado a todo el mundo. Como anciano, igual que ustedes, yo les voy a pedir, les voy a rogar. Cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no por mala gana, ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con un buen ejemplo. Así, cuando venga el príncipe de los pastores, el gran pastor, recibirán una corona de gloria y honor eterno. Hermano, qué lindo esto, hermanos. Ser fieles al Evangelio, fieles a la palabra de Dios y fieles a Jesucristo. Eso es lo que Dios me está diciendo y Pablo les está diciendo a la iglesia que está en Corinto. Y les está diciendo, evalúense. Pídanle a Dios que los evalúe, que los examine con qué intención lo están haciendo. Porque tristemente, hermanos, algunos están predicando esta palabra, pero con intenciones de ganancia. Entonces Dios dará reconocimiento al que le corresponda. Humillado bajo poderosa mano de Dios, y Él se exaltará cuando llegue el tiempo, hermanos. Hermanos, Dios va a evaluar tu trabajo y Dios va a mirar con qué intención tú hacías las cosas. Porque las cosas secretas serán reveladas. Y llegó el tiempo, hermano, que Dios va a empezar a sacar a la luz los siervos de Dios. Los que trabajan para Él y hacen las cosas para agradar a Dios. Aleluya. Y va a venir la recompensa. Hay una canción hermosa que dice, ya vienen las recompensas. Ya tengo a Cristo en mi vida. Ya vienen las recompensas, hermanos. Ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida. Ahora quiero cantar. Muy pronto vendrá Jesucristo a recoger su iglesia y la corona que está reservada para ti la vas a recibir, iglesia. Sigue siendo fiel. Haz lo que Dios te ha mandado hacer y hazlo con gozo, con amor para el Señor. Por eso Pablo hace una exhortación a la iglesia y los exhorta a vivir una vida de honestidad. Una vida de honestidad. Y les dice, si ustedes creen que ser apóstoles es lo máximo, y si ustedes lo que anhelan es de pronto esto, que yo, hermano, no piensen que yo me estoy llenando de plata, no. Porque es que este ministerio, este llamado que Dios me ha dado, es un ministerio donde me ha tocado sufrir mucho. Y Pablo dice, y me ha tocado pasar hasta hambre. Y dice, a veces pienso que a nosotros los apóstoles, mire, Dios nos puso en exhibición como prisioneros. Mire qué tremendo. De guerra al final del desfile del vencedor. Condenados a muerte. Nos hemos convertido en un espectáculo para el mundo entero, tanto para la gente como para los ángeles. Nuestra entrega a Cristo nos hace parecer tontos. En cambio, ustedes afirman ser tan sabios en Cristo. Y nosotros somos débiles, pero ustedes son tan poderosos. A ustedes los estiman. A nosotros nos ridiculizan. Incluso ahora mismo estamos pasando hambre y tenemos sed y nos falta ropa para abrigarnos.
Eso lo está diciendo Pablo. Mire, yo he pasado hambres. En este mismo momento tenemos sed y nos falta ropa para abrigarnos. A menudo somos golpeados y no tenemos casa. Como alguien diría, tiene más casa un pescado. Hermano, eso es, hermanos. Hermano, oremos y todo lo que hagamos, hagámoslo para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Este es el capítulo 4 de esta epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Pablo en el capítulo 5 ya condena el orgullo espiritual y empieza a decir, ojo con el orgullo, no se dejen llenar de orgullo. Me cuesta creer que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes. Algo que ni siquiera los paganos hacen. Entonces ya a partir de aquí Pablo empieza a condenar la inmoralidad sexual. Y dice, me dicen que aún un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos. En cambio deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en espíritu. Y como si estuviera allí, ya emití mi juicio sobre ese hombre. Y en el nombre del Señor Jesucristo, ustedes deben de convocar a una reunión de la iglesia. Yo estaré presente en espíritu, igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día en que el Señor vuelva. Es terrible que se jacten sobre dicho asunto. No se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa. Desháganse de esa vieja levadura, quitando a ese perverso de entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura. ¿Qué es lo que realmente son? Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Por lo tanto, celebremos el festival, no con el viejo pan de perversidad y maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y verdad. Pablo está condenando, hermanos, la inmoralidad sexual. Está hablando de la sexualidad y está condenando la inmoralidad sexual. Y esta primera epístola a los Corintios, en el capítulo 5, Pablo está condenando un pecado sexual. Y está diciendo, hay entre ustedes, hermano, que tiene relaciones sexuales con su propia madrastra. Y eso está afectando la iglesia. Y está dando un mal testimonio. Hermano, usted y yo como cristianos estamos llamados a vivir una vida sexual de santidad. Y déjeme decirle algo, hay un solo marco que Dios permite la sexualidad y es dentro del matrimonio. Antes del matrimonio es porneia. Ahí viene la palabra pornografía. Porneia es fornicación. Fuera del matrimonio se llama adulterio. Por eso la palabra de Dios dice, no adulterarás, no fornicarás. Gálatas capítulo 6 habla de las obras de la carne. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y laxivia. Pablo empieza a hablar de los pecados sexuales, de la inmoralidad sexual. Y hoy el mundo, hermano, está afectado en esa área. Hoy tenemos un mundo donde hay más, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Y un mundo donde ha entrado en la inmoralidad sexual. Por eso mañana vamos a ampliar más este tema, vamos a ampliar más esto. Y vamos a mirar, hermanos, porque muchos de los psicólogos dicen, no, eso es una psicopatología sexual. Eso es una desviación, pero eso está dentro de lo normal. No es normal, se llama pecado y el pecado hay que llamarle pecado. Hoy al homosexualismo no le quieren llamar pecado, quieren llamarle que es un problema genético, que es un problema de identidad. No, hermanos, es pecado, es iniquidad. Muchas veces traída desde los padres y desde los bisabuelos, abuelos, a sus hijos.
Y detrás de eso están los demonios operando de maldad para convertir una persona, para transformar la personalidad de una persona y afectar y dañar su identidad sexual. Y por eso hoy, hermanos, tenemos que orarle a Papito Dios. Porque el homosexualismo, el lesbianismo es pecado. Pero hay otro tipo de perversiones. Sadomasoquismo, bestialismo, personas que quieren tener relaciones con animales. Es también conocido como zoofilia. Está la necrofilia, personas que quieren tener relaciones sexuales con muertos y pagan para que les tengan un muerto y poder ir a tener relaciones. Hermano, estamos en un mundo que ha pervertido la sexualidad, pero es que es el mismo enemigo que quiere afectar. Hermano, y la iglesia tiene que caracterizarse por vivir una vida de santidad. Una vida de santidad. Pídele al Espíritu Santo, santifica mi mente, santifica mi sexualidad. Te entrego mis órganos sexuales a ti, Señor Jesucristo. ¿Sabe cuál es uno de los problemas? Uno de los problemas, hermano, es que en la iglesia poco se habla de esto. Porque es un tabú. Porque el enemigo ha querido hacerlo ver como un tabú. Pero hermanos, hay que hablarlo. Hay que hablarlo, hermanos. Jesucristo quiere una iglesia sana en esa área. Por eso Pablo está condenando este tipo de cosas. Y está diciendo, hay entre vosotros, he escuchado, me cuesta creer. Mire lo que dice Pablo, me cuesta creer lo que me están informando acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes. Algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que hay un hombre de su iglesia que vive en pecado con su madrastra. Hermano, en ese tiempo, estamos hablando del tiempo de Roma, del Imperio Romano. Hermano, había mucha perversión sexual. Había pedofilia. Muchos hombres tenían esclavos niños o niñas para tener relaciones con ellos. Y hoy hemos vuelto a eso, hermano. Hoy hay un movimiento pedófilo que quiere legalizar la relación entre niños y adultos. Hay países, hermanos, en el Medio Oriente, donde niñas de 10 y 11 años las casan con hombres mayores, hermanos, cuando todavía son unas niñas y las obligan a casarse, hermanos. Algunas han muerto en el mismo acto sexual. Hermano, iglesia, levántate a orar, levántate a gemir, levántate a clamar por la juventud. Hermano, oremos por esta juventud que se está afectando y se está perdiendo. Una juventud que el enemigo está pervirtiendo su sexualidad. Hoy hay una identidad de género. Hoy se quiere enseñar acerca de la identidad de género y se está queriendo enseñar una identidad X. Ya no es una niña, ya no es un niño. Antes decíamos que nació varón, que nació en una hembra, una niña, un niño. No, hoy no, hermanos. Hoy ya no, hermanos, ya no se quiere enseñar que la sexualidad está determinada por el sexo. No, hoy se quiere enseñar que no, que a pesar de que él tenga órganos genitales masculinos o ella tenga órganos genitales femeninos, puede ser hombre o puede ser una mujer. No, hermanos. Eso es perversión. Y el enemigo ha querido afectar y dañarla y pervertir la sexualidad. Por eso, hermano, hoy tenemos que pedirle a Papito Dios, orar. Iglesia, ore. Iglesia, levántate. Sea una atalaya por los niños. Yo doy gracias a Dios por mi madre, una mujer de oración. Y todos los días ora. Y una de sus oraciones es por los niños, por la juventud. Hermano, el enemigo ha pervertido. Hoy, a un clic, está la pornografía. Por eso hablaba yo de la palabra fornicación. Viene del original griego porneia. Y la palabra porneia, ahí viene la palabra pornografía. Y una de las industrias mundiales que más dinero generan es la industria de la pornografía. Y en los computadores, páginas web,
están llenas de pornografía. Y los niños y niñas ya a muy temprana edad están consumiendo esa porquería. Y sus mentes están siendo afectadas. Guardemos nuestra juventud. ¿Cómo es posible? Niñas de 11, 12 años en embarazo, cuando debían de estar jugando y desarrollando su niñez. Hermano, pero hay un problema en nuestra juventud. Iglesia, levantémonos a orar. Por eso Pablo está condenando esto y está diciendo, ojo, iglesia, ¿qué estás haciendo? Hermano, y si alguien en nuestra iglesia tiene una conducta así, hermano, exhortarlo y hasta sacarlo, porque si no pervierte otros. Hermano, un profesor de escuela dominical que tenga inclinaciones raras, sexuales, hermano, puede pervertir a esos niños, a esa niña. Por eso es tan delicado uno como pastor, a quién coloca como líder para trabajar con los niños o las niñas. Estemos orando y pidiéndole a Dios mucho discernimiento, iglesia. Este es un tiempo, estamos en tiempos peligrosos. Mañana vamos a estudiar este capítulo 5, hermano. Ahí lo dejo como preámbulo para que usted mañana estemos aquí. Mañana vamos a estudiar profundamente este capítulo 5 y vamos a pedirle a Dios que nos hable, hermanos. Nos hable. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy muchas gracias, Señor. Gracias por esta palabra que hoy hemos recibido, que está basada en Primera de Corintios, capítulo 4, y ahora que el capítulo 5 que empezábamos a estudiar. Espíritu Santo, precioso de Dios, síguenos hablando a través de esta palabra. Síguenos ministrando a través de esta palabra. Ayúdanos a entender que somos siervos de Dios y que tú nos quieres, hombres y mujeres fieles, que trabajamos para ti, pero la recompensa la recibiremos de ti y no del hombre. Gracias, Señor Jesucristo, porque nos estás llamando a este santo ministerio. Y nos has regalado dones, pero no son nuestros para sentirnos orgullosos, sino que todo proviene de ti y toda la gloria es para ti. Gracias, Señor Jesucristo, por esta mañana preciosa. Te pido por esta iglesia que recibe esta palabra, que está aprendiendo esta palabra. Te pido por cada uno de mis hermanos y hermanas que nos sintonizan y nos ven a través de este medio. Bendícelos, llénalos y guárdalos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Saludamos a Leonida Romero Morena, a Carmen Martínez, a Teresa Vázquez. Dios te bendiga, prima Teresa. Rosa Elena Bolaños. Dios me le bendiga al pastor César Bernate Soto. Quiero saludar especialmente a Sobeida Madera, a su familia en Córdoba, en toda la región de Córdoba. Que Dios la continúe bendiciendo y llenando de su presencia. Saludamos a Marlenita Vázquez, mi prima, a Diana Vázquez, a Felipe Maca, pastor Felipe, Dios me le bendiga, confiando en el Señor. Diciembre estaremos allá en una campaña en esa hermosa región del Sinaí, en el Cauca. Saludamos a la hermana Diana Chaus, a Amparo Castro, a Patricia Lozada. También queremos saludar en esta mañana a mi prima Zenelia Rojas. Dice, Dios te bendiga, primo. A María Eugenia Gómez Oquendo, también un saludo muy cordial, que nos sintoniza y nos ve desde el DF, del Distrito Federal, desde México. A Wilson Carrillo, también saludo a mi señora madre Aida Restrepo, que nos está sintonizando. A mi tío Fanor, Jairo, Jaime, a todos ellos un fuerte abrazo. A mi familia, una que es una gran bendición. A todos mis hermanos y hermanas que somos familia en Cristo, Dios les continúe bendiciendo. Mañana no te pierdas, con la ayuda del Señor, si Dios lo permite, estaremos estudiando capítulo 5 de Primera de Corintios y vamos a hablar más detenidamente sobre este tema. Hoy solamente fue una introducción. Dios les continúe bendiciendo. Feliz resto de día. Que Dios los continúe bendiciendo, que la gloria de Dios esté sobre sus vidas y que la bendición del Padre, la bendición del Hijo, la bendición del Espíritu Santo, de la unción del Espíritu Santo repose sobre sus vidas. Amén y amén.